En tu caso, Manel, tu principal objetivo era el manejar las respuestas del OCD, del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, aunque me gusta más que trastorno decir respuestas obsesivo compulsivas, porque como ya sabes no es pervasive, no es algo que se puede mejorar y que puede cambiar, por lo tanto me gusta más verlo como una respuesta. Y bueno, pues era tu principal objetivo, conseguir manejarlo para que no interfiriera en tu desempeño profesional. Sobre todo, tengo que decir que ha sido una terapia muy efectiva en un plazo de tiempo muy breve. Entonces, en estas sesiones básicamente se trabaja a través de comprender. Para mí lo que más me ha funcionado ha sido comprender cómo mi cerebro funciona. Para mí eso ha sido la clave y me ha ayudado a reducir el nivel de compulsión. Entonces, a través de tus explicaciones de cómo el cerebro responde ante los estímulos, esa famosa foto, que tengo la foto ahí, ¿no? del cerebro, la amígdala, el córtex, el trabajo intelectual que se hace en la parte frontal, ¿no? Yo acabé desarrollando un mecanismo para poder integrar esto y poder evitar las ritualizaciones. A todo ello debemos explicar también que me acuerdo que en la sesión me preguntabas también de una escala, ¿no? Del 0 al 10, cuánto estaba de feliz, ¿no? Que al final lo que buscas también es orientar a la persona a que pueda decir qué es lo que te falta para llegar a ese punto, ¿no? Te empodera, te anima, te quita esas creencias limitantes que muchas veces que tenemos nosotros, muchos, bueno, en mi caso yo sigo teniendo muchas creencias limitantes, pero sí que es cierto... No son un problema, pero todas las tenemos. Claro, pero este enfoque te ayuda sobre todo a vencer estas creencias limitantes. Eso sería, digamos, otra parte, y luego el tema del sueño, con la grabación. Una grabación que al final lo que te deja es un estado de relajación, un estado de tranquilidad. No es como nos imaginamos estar en un diván, no, es distinto, ¿no? Al final es escuchar una grabación que ha sido preparada y te sumerges en una realidad, en otro mundo, en un mundo donde hay calma, paz, y es a partir de ese nivel de bajar ese nivel de intensidad en tu día a día cuando empiezas a notar una mejoría. Es algo gradual. Con las capas. Exacto, son distintas capas y tú vas trabajando cada capa de forma progresiva y eso lo he notado. Genial, estupendísimo. El enfoque de la hipnoterapia es, digamos, más amable en el sentido de que no tienes que enfrentarte de una forma muy dura a los pensamientos obsesivos. Creo que en la hipnoterapia se puede hacer perfectamente en remoto, perfectamente, porque además teniendo en cuenta las explicaciones, las slides, el PowerPoint que tienes preparado con las explicaciones pertinentes, y luego con la grabación es totalmente, o sea, es que es perfectamente compatible. O sea, la mejora ha sido posible haciéndolo todo, lo hemos hecho todas las sesiones online. Entonces, yo creo que es una prueba de que esto, a través de un formato online, funciona perfectamente. Y cuando hacemos la hipnosis, bueno, eso quizás es lo menos conocido, porque algunas de las técnicas que utilizamos en la primera parte, quizás no tanto el entrenamiento mental,
pero las otras, bueno, fijación de objetivos, psicoeducación, son utilizadas por otras aproximaciones terapéuticas. La hipnosis quizás no tanto, y bueno, tampoco es de extrañar que no sea tan conocida porque muchas personas toman como referencia los espectáculos de hipnosis en teatros, que a lo mejor piensan que van a salir hablando como el Pato Donald o que se van a beber 2 litros de zumo de golpe, o bueno, pues es normal, porque eso es lo que está en el imaginario colectivo, ¿no?, de lo que es la hipnosis y el péndulo. Pues bueno, tú sabes, Manel, que bueno, y no es así en la hipnosis terapéutica, además que toda hipnosis es autohipnosis. Nadie puede obligarnos a hacer algo que no queramos, que vaya en contra de nuestros valores, de nuestras creencias, sino que es un estado de relajación profundo en el cual podemos replantearnos aquellos antiguos patrones de pensamiento y de conducta que quizás ya no nos sirven, y podemos contemplar otras alternativas, ¿no?, y pensar hacia dónde queremos ir. ¿Cuál ha sido, Manel, bueno, tendrías tus ideas preconcebidas previas, tu experiencia, ya que lo has experimentado en primera persona, de la hipnosis terapéutica? ¿Cuál ha sido esa experiencia, Manel? Bueno, sobre todo, ¿cómo te ha ayudado? No tiene nada que ver con la idea preconcebida que tenía de la hipnosis, porque el formato ha sido totalmente distinto. Yo me quedo con como lo has definido tú, un estado de relajación profunda, y es así como yo lo he sentido. El hecho de estar en una determinada posición, ojos cerrados, escuchando una grabación que te traslada, digamos, a una realidad, a otro mundo, donde tú puedes, desde la tranquilidad, desde la paz, desde la serenidad, pues poder dejarte llevar. Es que te dejas llevar, y en ese estado de relajación es cuando realmente yo recuerdo terminar las sesiones y era como si me hubiera levantado de nuevo de la cama, un sueño reparador. O sea, no estás dormido, estás despierto, pero es un efecto tan reparador que yo me acuerdo que, vamos, que era súper productivo. Luego, cuando salía de ahí, vamos, salía a comerme el mundo, ¿no? Bueno, Manel, eres una persona muy estudiosa y dedicada, buena persona, inteligente. Aquí es cuando voy a tener que leerlo todo, porque aquí tengo todos tus piropos, porque tengo todas estas cosas, la lista es tan larga. A ver, siempre dispuesto a aprender cosas nuevas. Y los challenges, todos los retos profesionales. Te encanta el derecho y las profesiones jurídicas, eres un jurista nato y tienes un gran interés en el derecho de los deportes, el arbitraje, corrígeme si me dejo algo, porfa, la equidad, integración, diversidad en la empresa y en la sociedad en general. Y eres defensor de los derechos humanos, también te interesa mucho los derechos humanos, bueno, te gusta mucho el derecho internacional privado, los derechos humanos en la empresa en concreto también, y dada tu experiencia profesional has sido y eres un defensor de la salud mental y su desestigmatización, colaborando con asociaciones como Obertament en Cataluña y en diversas instituciones, además de estar promoviendo la adhesión en España de la Carta de los Negocios Saludables, que es la Mindful Business Charter, en despachos de abogados y en otras empresas para prevenir burnout. Y bueno, también participas en la Asociación de Abogados Conscientes, la Asociación de Granada, del TOC Granada. Y bueno, pues seguro que me dejo alguna, Manel, pero pues wow, pero eres una persona con talento, que lamentablemente lo que hemos visto, también que es uno de tus objetivos y lo que hemos visto a lo largo de la terapia también, es que las respuestas de estrés pueden interferir con nuestro talento y ofuscándolo, impidiendo que luzca en todo su esplendor, porque podemos tener mucho talento, pero esas respuestas de estrés pues lo pueden cohibir, porque estamos sobreviviendo, ¿no? Estando como dicen, me sale en inglés, bueno, pues estamos sobreviviendo, estamos en modo supervivencia. Y no podemos utilizar tanto nuestras zonas más intelectuales del cerebro, que son las que nos ayudarían en este caso pues a hacer un buen desempeño profesional. Y uno de tus principales objetivos cuando nos conocimos fue, lo que tú querías era ser capaz de manejar esas respuestas que estaban interfiriendo en tu desempeño profesional para poder hacer más y mejorar tu desempeño en esas áreas en las que tienes un especial interés profesional.
Y uno de mis propios objetivos, porque tú tenías tus objetivos y yo los tengo siempre en mente, pero uno de mis principales objetivos también es conseguir que consigas tus objetivos en lo más rápido posible. No solo eso, sino que cuando dejes la consulta tú tengas tus herramientas, eso esté internalizado y tú puedas ayudarte a ti mismo. Bueno, tú has ido consiguiendo tus objetivos, Manel, de manera consistente, semana tras semana. ¿Cómo te sientes ahora que estás equipado con esas herramientas, con herramientas necesarias y más en control de tu mente más que no tu mente en control de ti, y especialmente en lo que respecta a tus objetivos profesionales, que era tu principal objetivo? ¿Cómo ha mejorado también tu vida en general? Te voy a poner un ejemplo de cómo ha mejorado la hipnoterapia en mi rendimiento. A principios de este año, varias fundaciones de Cataluña me encargaron la elaboración de un estudio jurídico sobre la aplicación de sobre las últimas reformas legales en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Bueno, yo estaba un poco, al principio estaba preocupado porque, claro, es un encargo que te hacen y es un encargo importante que implica una cantidad de horas importante si quieres hacerlo bien, y yo siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible. Pero claro, yo tenía el reto de cómo voy a gestionarlo yo, porque tenía miedo. Iba el verano y el verano, pues bueno, vamos a ver esto, porque a veces con las interferencias... ¿Te puedes creer, Carla, que eso te lo dije? Además, me acuerdo, además mi madre me dijo, cuando se terminaron las vacaciones, me dijo, mira, Manel, es la primera vez que te he visto que estás como tranquilo, sereno, que no hay... Y es que es verdad, he podido trabajar de una forma tan productiva que sí, que he tenido interrupciones, bueno, sí, claro, pero que me ha permitido experimentar algo que jamás había sentido en mi vida. Pero es que luego, cuando conoces la metodología, cuando ves que es algo que está científicamente reconocido, homologado en Reino Unido, hombre, pues Reino Unido, pues ¿qué quieres que te diga? Vamos a probarlo. Y digo, te da un resultado, es que te da resultado a corto plazo. Entonces dices, hombre, pues ya que te da resultado, ten una mente abierta, acéptalo, abrázalo, y vamos, para mí el mayor regalo que me has dado ha sido durante ese tiempo haber podido hacer un trabajo sin haber tenido momentos de sufrimiento innecesarios. Y a mí esta terapia ciertamente me ha ayudado. Si no, no estaría hoy aquí contigo, no estaríamos aquí hoy, ¿verdad? Haciendo una grabación. Es que además a mí por eso me gusta tanto también este trabajo, porque es que ves los resultados y funciona. Y funciona, y además en breve espacio de tiempo, porque lo interesante es vivir la vida fuera de la consulta, ¿no? Es la vida de fuera, y es estar en la consulta el menos tiempo posible, lo suficiente, pero luego hacer vida afuera. Y recomiendo encarecidamente a abogados y a no abogados, porque esto no va de profesiones, pero sí que es cierto que una profesión como las profesiones jurídicas iría muy bien. Para mí lo más importante es tener paz interior. Cuando consigues paz interior, eres libre. Y esa libertad que yo tanto anhelaba, pues gracias a esta terapia, pues esta libertad la he podido experimentar, saborear, disfrutarla. Porque muchas veces hay un sufrimiento que lo vives, claro, y piensa que durante muchos años todo ese sufrimiento lo llevas dentro, no puedes exteriorizarlo, no se puede explicar, es que ni tan siquiera se puede explicar con palabras lo que es. Y esto es como es como una llave que te da que tienes que trabajarlo, como todo en esta vida. O sea, aquí, a veces, yo qué sé, la energía, llámalo como quieras, que hay un match y dices, yo quiero trabajar con esta persona porque te sientes cómoda, confías y dices, aquí. Por eso es importante también que la relación sea esta, y yo pues en tu caso, pues bueno, la confianza es 100%. Sí, y ha sido un placer para mí también trabajar contigo, Manel. Es mutuo.